Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una entrevista con el doctor Pedro José González Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional Español. El doctor Pedro José Trevijano González es catedrático español, jurista, es juez del Tribunal Constitucional, fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos y además es el secretario permanente de la 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se celebró en República Dominicana. Bienvenido al programa, magistrado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme una vez más. Es para mí una extraordinaria satisfacción y un gusto encontrarme con ustedes. Gracias, magistrado. Háblenos un poco, magistrado, sobre las expectativas logradas en esta 14ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional celebrada en República Dominicana, con el tema Jurisdicción Constitucional, Ciudadanía y Libertad. Bueno, celebrar años siempre es una extraordinaria satisfacción personal, pero las instituciones, que son también personas jurídicas, también cumplen años, y haber sido capaz de desarrollar de forma fructífera y de manera solvente durante ya un número importante de años y celebrar la 14ª edición de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, pues creo que es un hecho digno de reseñar. Todas las conferencias iberoamericanas que se han producido en años anteriores han sido solventes y han sido, creo, desde un punto de vista técnico-jurídico, pues muy satisfactorias. Pero qué duda cabe que quizás estas jornadas que estamos celebrando ahora tienen una connotación especial. De una parte, estas son las segundas jornadas que organiza la República Dominicana. Yo tuve la extraordinaria oportunidad de participar en las primeras en el año 2014, que quedaron como un hito pues, de bien hacer, de compromiso y de responsabilidad institucional. Y ahora tener la oportunidad de volver 8 años después a celebrar la segunda vez, pues es una satisfacción también en lo personal que quiero dejar acreditada. Por lo demás, pasamos de una época de anormalidad como consecuencia del malhadado COVID, de la malhadada pandemia, que nos impidió celebrar presencialmente las jornadas que correspondían a Colombia. Hicimos, eso sí, un esfuerzo importante, el presidente de Colombia y yo, por mantener la celebración. No se pudo hacer presencialmente, se hizo online, pero no es lo mismo volver a la normalidad, y la normalidad es poder tener la oportunidad de debatir en directo y presencialmente los diferentes argumentos que se pueden interpretar. Y ese es un dato verdaderamente cualitativamente relevante. Y luego, viniendo de donde venimos, el propio título de la conferencia creo que es extraordinariamente sugerente y extraordinariamente relevante en el ámbito del derecho constitucional y de la ciencia política. Las jornadas llevan por título, como sabe, Constitución y Jurisdicción Constitucional, Constitución y Ciudadanía. ¿Qué implica, a mi modo de ver, ese título tan sugerente y tan amplio? Pues implica fundamentalmente cuatro ideas que apuntaba esta mañana. Una Constitución es un marco jurídico político de convivencia, pero no cualquier marco jurídico político de convivencia es el marco de una Constitución democrática, de un régimen constitucional de verdad. Este tiene que estar presidido, aparte de estas consideraciones formales, por unas ideas sustantivas. ¿Cuáles son esas ideas sustantivas? El respeto y la preservación de la libertad y la consecución de la justicia. En segundo lugar, la Constitución es una norma jurídica y además una norma jurídica directamente aplicable y además, de acuerdo con la concepción de Kelsen, es la norma en la que se asienta la validez de todas las normas jurídicas. Y esto para un jurista es importante, claro que sí. Pero siendo importante, y es la tercera consideración, hay algo que es igual de importante. No basta con que una Constitución sea la ley de leyes, o que encabece el modo de producción normativa, o que sea la fuente primigenia de las fuentes del derecho. Se requiere, para que una Constitución sea de verdad una Constitución normativa, que respete unos contenidos esenciales. Y esos contenidos esenciales son la preservación del principio de separación de poderes y la tutela más generosa de los derechos y libertades fundamentales. Decía esta mañana que hay un bellísimo artículo de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo 16 de 1789, que decía que toda sociedad en la que no se reconocían los derechos fundamentales ni el principio de separación de poderes carecía de constitución. Será formalmente una constitución, la llamaremos constitución, pero si no preserva los derechos y libertades fundamentales y si no pone coto al ejercicio del poder político es otra cosa. Y cuarta y última idea. Como corolario de todo esto, la justicia constitucional creo que despliega un papel importantísimo en la configuración de la propia Constitución como ley de leyes, pero también en la tutela de los derechos y libertades fundamentales. Los tribunales constitucionales se han convertido, de alguna forma,
en los tribunales de la ciudadanía, en los tribunales de la libertad. La justicia constitucional, más allá de resolver, que es muy importante, conflictos de competencias entre el Estado y los Estados federados, o en España entre las comunidades autónomas, o resolver los recursos de inconstitucionalidad, tiene unas vías de protección, en ocasiones indirectas y en otras directas, como es el caso de su Constitución y el caso de la Constitución española, a través de la vía del amparo. La vía del amparo es un mecanismo que permite a los ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos y sus libertades públicas solicitar la satisfacción de su pretensión material, ser preservados en su derecho, ser reconocidos y volver a poner encima de la mesa un contenido tan intangible como es la tutela de los derechos. Yo creo que por estas 4 razones el contenido de esta conferencia, y por la malhadada pandemia de la que veníamos, pues hace que tenga una significación, vamos a llamar, distinta a todas las demás. Magistrado, háblenos un poco de su experiencia, ya que usted recientemente termina su función como secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. ¿Qué ha representado eso para usted como jurista, esa experiencia como secretario permanente de esta importantísima conferencia? Bueno, yo creo que para un jurista, y especialmente para un catedrático de universidad, y en mi caso un catedrático de Derecho Constitucional, que la vida te brinde la fortuna de poder formar parte del Tribunal Constitucional de tu país, pues es una extraordinaria satisfacción. Y si además de poder ser magistrado, al final tus compañeros te distinguen, como fue mi caso, por unanimidad además ser presidente del Tribunal Constitucional, pues sinceramente pocas cosas se pueden pedir más. Cuando un académico pasa, o por lo menos en mi caso, por el Tribunal Constitucional, yo he visualizado 2 circunstancias que de alguna forma dejan impronta en una. Por un lado, es verdad que aunque uno sea un académico, sea muy sesudo, estudie los asuntos con mucho detalle, trate de ser solvente, trate de ser riguroso, no es lo mismo tener un conocimiento teórico que un conocimiento práctico. Y ese conocimiento práctico de cómo se resuelven en cada caso los conflictos de competencias, los recursos de inconstitucionalidad, los recursos de amparo, dan una visión más polivalente, más rica y más real de los instrumentos normativos que se recogen en la ley, más allá de lo que se explica en las aulas universitarias, que por la propia configuración de las clases docentes son clases magistrales y uno explica principios teóricos generales en que se definen las líneas. Cuando uno tiene la oportunidad de poder participar directamente elaborando sentencias o dictando autos o emanando providencias, las cosas ganan una perspectiva distinta. Y por otro lado, yo creo también que desde la perspectiva más bien académica, los académicos, como sabe usted, somos personas, y me parece bien que lo seamos porque la ciencia avanza así, somos personas a veces un poco atrevidos, hasta iconoclastas o irrespetuosos, en algunas ocasiones extraordinariamente creativos. Cuando uno llega al Tribunal Constitucional, como yo digo, uno tiene que dejarse la camiseta de catedrático de universidad y ponérsela de magistrado del Tribunal Constitucional. No es que uno renuncie a las categorías jurídicas que ha explicado, no es que uno vea que los problemas políticos se tienen que resolver con criterios jurídicos distintos, siendo catedrático y siendo magistrado, pero creo que cuando uno es magistrado tiene que ser más atemperado, tiene que ser más comedido, tiene que ser consciente que las resoluciones que se dictan, más allá de lo que sucede en el ámbito universitario, cuando uno escribe un artículo a título personal y lo publica en una revista de investigación, cuando uno dicta una resolución, una sentencia, ni más ni menos con un tribunal constitucional, las argumentaciones que se recogen y las consecuencias prácticas que puede tener no son irrelevantes. No digo que no se sea igual de comprometido, que por supuesto que sí, pero yo creo que hay que ser consciente de que el rol es diferente en el mundo de la academia y es distinto también en el mundo de la jurisprudencia. Magistrado, la Constitución española cumple ya 44 años y para muchos juristas es un símbolo de la reconciliación nacional y de la transición democrática. Sí. ¿Cuál es el sentido, a su juicio, cuál es el sentido y vigencia de la Constitución española para los españoles? Bueno, pues usted lo ha definido muy bien. España había tenido, como muchos otros países en nuestro entorno, nosotros no somos una excepción, un constitucionalismo sobre todo decimonónico de la Constitución de 1812, que fue, como decía la propia Constitución, los españoles de España, pero los españoles de ultramar, había tenido un constitucionalismo muy azarado, muy convulso. Incluso en ocasiones un constitucionalismo cainita y hasta fratricida. Un constitucionalismo muy de bandería. Cuando un partido político de signo conservador ganaba las elecciones, aprobaba una constitución conservadora y orillaba decididamente
a las fuerzas de entonces liberales para que no participasen en la vida política. Cuando, como consecuencia del transcurso del tiempo, el Partido Conservador perdía el poder y ganaba las elecciones un Partido Liberal, el Partido Liberal derogaba la Constitución del Partido Conservador porque no se había contado con él, no había participado en la gestación de la Constitución y aprobaba de nuevo una Constitución solamente para ellos y pretería también, en este caso, al Partido Conservador. Una especie de ley de péndulo que hizo que nosotros tuvimos pues, muchas constituciones y muchas constituciones diferentes siglos. La Constitución de 1978 es, usted lo ha expresado muy bien, la síntesis jurídica de un fantástico, creo, proceso de reconciliación nacional que cerraba las heridas de una fratricida guerra civil, como le señalaba anteriormente, y que era, por primera vez en la historia de España, una Constitución de todos y para todos los españoles. Por eso, la palabra mágica que define lo que fue la gestación de la Constitución es la palabra consenso. Todas las fuerzas políticas, todos los operadores políticos que participaron en la elaboración de la Constitución española tuvieron que hacer un esfuerzo de generosidad y renunciar a determinados principios para ser capaces de crear un pacto de convivencia común. Ese yo creo que es el gran legado de la Constitución de 1978, que yo creo que sigue vigente. En segundo lugar, yo creo que la Constitución de 1978 han transcurrido, es verdad, 44 años, pero pienso y estoy convencido de lo que son sus líneas maestras, sus principios definitorios, sus principios y valores constitucionales, siguen siendo absolutamente vigentes. ¿Cómo no va a ser vigente el principio, la invocación de principios como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la importancia de la dignidad de la persona, de los derechos fundamentales y las libertades públicas, de la explícita mención del principio de separación de poderes? Todo eso sí vigente. Es verdad que seguramente en un momento en el que haya pues una distensión política, que se cree un caldo cultivo que haga posible pues una reforma más en profundidad de la Constitución, pues se elaborará un proceso relevante en algunos asuntos de reforma de la Constitución para ser capaz de acomodarla a las nuevas exigencias que inexorablemente en el transcurso del tiempo nos impone a todos. Pero yo siempre he pensado que así como las constituciones no pueden ser pétreas, sino que tienen que modificarse para acomodarse a los nuevos tiempos. Y también, como decía el presidente Jefferson, las generaciones jóvenes tienen derecho también a participar directamente en su propio texto constitucional, han de ser capaces de preservar aquellos contenidos que siguen siendo importantes, que siguen siendo vigentes, y al mismo tiempo incluir pues, determinadas modificaciones que hacen que la Constitución no acabe convirtiéndose, por mor de no reformarla, pues en una letra pétrea o en una letra muerta. Aquí lo importante es saber, a mi modo de ver, varias cosas. Primero, ¿qué es lo que se quiere reformar? ¿Cómo se quiere reformar? ¿Y para qué se quiere reformar? Abrir de alguna forma la caja de Pandora de la reforma constitucional de forma, vamos a llamar, precipitada o hasta frívola, sin saber cuál es el objetivo de un proceso de revisión constitucional, no me parece la decisión política más relevante. Si uno no hace eso en el ámbito más privado de su vida, no lo va a hacer la Constitución, que es la norma que preserva nuestra norma jurídica de convivencia. Y luego todo esto yo creo que hay que hacerlo en un momento pues, de distensión política, de un buen clima entre los diferentes partidos y operadores políticos que permita que, iniciado un proceso de revisión constitucional, se lleve a buen éxito, que participen, si no la totalidad, la práctica totalidad de las fuerzas políticas, y que cuando se someta, al menos en el caso de España, la reforma más importante a referéndum nacional, esa revisión de la Constitución sea respaldada muy mayoritariamente por la mayoría de la ciudadanía. Magistrado, el Tribunal Constitucional Español que usted preside ya tiene 4 décadas de existencia en la democracia española. Sí. A su juicio, ¿cuál ha sido el impacto de este órgano, tanto en el Estado de Derecho como en la democracia de su país? Bueno, yo creo que el impacto del Tribunal Constitucional en España ha sido gigantesco. Las constituciones, le decía antes, son normas jurídicas. Y para un jurista, de acuerdo con la concepción que él tiene, como usted sabe, es la norma de las normas, la norma en la que se asienta la validez de todas y cada una de las disposiciones normativas. Si no existiese un Tribunal Constitucional, o si no existiera una Sala de lo Constitucional de una Corte Suprema, seguramente el carácter de norma jurídica de la Constitución no sería la misma. Y desde luego la naturaleza jurídica directamente aplicable de la Constitución sería muy distinta.
Decía el profesor García de Enterría, seguramente el jurista más importante español de los últimos años, que desde una dimensión teórica o abstracta se podía argumentar la eficacia de una Constitución con independencia de la existencia de una jurisdicción constitucional. Pero desde una perspectiva práctica, asentada en los hechos, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es mucho más tozuda, la existencia de jurisdicciones constitucionales han dado una virtualidad, un peso y una sanción jurídica a las constituciones que seguramente no la tendrían. En el caso español, yo creo que el Tribunal Constitucional ha desplegado tres papeles que me parecen claves para entender el desarrollo de la Constitución y, simultáneamente, para contestar a la segunda pregunta, la relevancia en el proceso de asentamiento de nuestro régimen constitucional, que es tanto como decir de nuestro sistema democrático. El Tribunal, sobre todo en las primeras sentencias de los años 1980-1990, fue cuando elaboró con carácter general la teoría sobre el concepto de los derechos fundamentales, su ámbito, su naturaleza, su extensión, sus límites y sus garantías. Unos derechos que simplemente estaban enunciados en el texto de la Constitución, pero alguien tenía que desarrollar una labor hermenéutica, alguien tenía que decir cómo se interpretaban esos derechos. Y eso lo hizo el Tribunal Constitucional. Yo creo sinceramente que lo hizo francamente bien y yo creo que posibilitó una interpretación generosa de los derechos fundamentales, al tiempo que habilitó, a través de la vía sobre todo del recurso de amparo, el que esos derechos disfrutasen no solo de un reconocimiento teórico, sino de una garantía cierta. Había un jurista que decía que la piedra de toque de un régimen constitucional era la existencia de un poder judicial independiente que velase por los derechos fundamentales. Y otro decía que los derechos valen lo que valen sus garantías. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha desplegado un papel muy relevante como garantía de los derechos fundamentales. Y luego en España, que es un país, a diferencia del suyo, que tiene un modelo de distribución territorial del poder político muy acentuado, nuestras comunidades autónomas, por entendernos, a pesar de que hay diferencias esenciales, funcionarían como estados federales, diseñó un marco constitucional abierto, un poco concreto, en ocasiones algo confuso. Ha sido la labor del Tribunal Constitucional la que paulatinamente ha ido determinando, cuando la Constitución habla de competencias absolutas, ¿qué son competencias absolutas? Cuando habla de competencias indistintas, ¿qué son competencias indistintas? Cuando habla de competencias concurrentes, ¿qué son competencias concurrentes? Cuando la Constitución habla de legislación básica, ¿qué es legislación básica? Le quiero decir con esto que seguramente, y resumiendo, sin la jurisdicción constitucional española, sin nuestro Tribunal Constitucional, la tutela de los derechos hubiera sido extraordinariamente más insuficiente y hubiera sido mucho más conflictivo el modo de resolución de los conflictos entre el Estado central y las diferentes comunidades autónomas.